Muy buenas tardes o noches o días, lo que usted esté ahí sentado mirándonos o viendo o parado, capaz que está con el celular y está viendo. Esta es la segunda edición de La Hora Contada TV. Habrás visto la primera edición, que fue nuestro primer programa. Este sería el segundo y la verdad que estamos muy contentos del resultado del primer programa y la recepción que ha tenido en todos ustedes. Mensajes, llamadas, me gustas, compartidos y demás, todo esto que como siempre decimos nos ayuda a seguir creciendo. Entonces felicitarnos y felicitarlos a todos porque la verdad que estamos muy 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 contentos y con mucha fuerza para seguir adelante haciendo La Hora Contada, que está en la radio, ustedes saben, en Radio Nacional Mendoza los lunes a las 21 y ahora está en YouTube en el canal de Zona Crítica Cuyo. Mi nombre es Rodrigo Aguilar y hoy vamos a tener también la participación de nuestro equipo, con Laura Mendoza, con Roberto Rey y con Juan Carlos Villegas. Vamos a ir trabajando distintos temas. Hoy está interesante el programa porque hay salteadito, hay cultura, hay música y hay política y hay sociedad como siempre. Así que te invito a que te quedes ahí y compartas todo y demás. Y además te invito a que aportes a nuestro proyecto, a nuestro barco, que le sumes un remo más a esta nave para que podamos seguir creciendo. Ahí en los comentarios, en la caja tenés el link para aportar, para suscribirte y para apoyar el proyecto de Zona Crítica Cuyo. Les decía que hoy vamos a hablar de política y por eso pensamos traer y convocar a un amigo de la casa, del programa, de los medios nuestros, que es Luciano Sisti. ¿Cómo estás, Luciano? Hola, Rodrigo, ¿cómo te va? Bien. Hola, Roberto. Hola, Laura. Con Luciano, bueno, es un analista político, es un legislador, mandato cumplido y sobre todo es una persona que sigue la política de cerca. Y entonces pensamos en que nos trajera y nos ayudara a pensar lo que aparece Luciano como el gran dilema que se presenta frente a las elecciones nacionales, en este caso, donde se configura un escenario de partida quizás marcado como en primera instancia por que el presidente ha decidido no participar y bueno, y a partir de ahí se abre el juego. ¿Cómo ves el juego vos en términos generales hoy? Bueno, si fuera un partido de fútbol te diría que es un juego en cancha muy barrosa donde la pelota pica poco y los jugadores se caen mucho. Porque si fuera un partido normal, esto debería ya tener otro horizonte. Pero las distintas fuerzas, tanto el Frente de Todos, como Juntos por el Cambio, como La Libertad Avanza, adolecen, padecen o tienen ciertos temblores o faltas de decisión o enfrentamientos o lo que vos quieras llamar, que hace que el escenario, que supuestamente era previsible, que un gobierno que no había cumplido sus expectativas con la pandemia, la deuda, todo lo demás, no tenemos que ser tampoco de caerle todo. Ha habido errores forzados y errores no forzados, digamos. Lo previsto era que el gobierno no tuviera una buena performance en la elección a fin de año. Pero dada la situación que vive hoy la Argentina, el enfrentamiento de Juntos por el Cambio, después podemos ver puntualmente, ¿no? Sí. El problema de Rodríguez Larreta, Bullrich, la interna del Maxi Kiosco, como dice el turco así, en la ciudad de Buenos Aires. Ojo, no es poca cosa. La provincia de Buenos Aires, todo lo demás. Milei, voy a dejar para el último el Frente de Todos. Milei, que aparecía como la esperanza, sí, el nuevo, el que... Primero a mí me dicen que no tiene tanto como dicen que tiene.
Pero esto puede ser una opinión de alguien que yo conozco de Buenos Aires, que tiene información, que puede equivocarse o no. Pero tiene más pinta de fenómeno mediático que de fenómeno de urna, digamos. Tiene más pinta de algo que la gente dice, voy a votar a Milei y todo eso, porque está enojada, porque está con bronca, por un montón de razones, pero que no sé si a la hora de poner el voto lo vaya a poner. Después otro tema. ¿Cómo un candidato a presidente no va a presentar candidato a gobernador en 22 provincias? Bueno, también no ha presentado equipos, digamos, no se sabe con quién iría a gobernar. No se sabe quién es la vicepresidenta. Sí. Dicen que va a ser la chica Villarroel, esta que es la abogada de los genocidas. De los genocidas. La hermana parece que va a ser la primera dama. Eso parecería ser lo único seguro. Sí. Después todo lo demás son elucubraciones, tiros al aire. Podemos después, si querés, analizar algunos de los tiros al aire que tiran. Pero nada más que eso. Y el frente de todo. Pero antes que pasemos al frente de todo y a entrar también en los espacios, en estos últimos días hubo la irrupción, que no es nueva, pero ya, no sé, en una jugada mucho más fuerte, que fue la anulación de las elecciones de parte de la justicia, ¿no? Un hecho inédito en el país, que a tan poco tiempo de una elección. Digo, lo que planteo es que también aparece como un actor político raro, porque es de la justicia y demás. No es tan raro. La justicia hace mucho que en este país es un partido político más, se podría decir. Que no se presenta a elección, que no tiene candidato, porque aparte son nombrados de forma eterna, ¿no? Hasta que dure su buena conducta, dice la Constitución. Sí. La justicia realmente, hasta los mismos canales, amigos, La Nación Más y todo lo más, han sido críticos con la Corte. Claro. No por la decisión que toman, sino por lo cerca de la elección que la toman. Claro. Porque bien podrían haber dictado la cautelar hace 15 días, haber dado vista. Y plantear el debate. Y resolver el fondo hace 10 días. Claro. Porque lo que vos tenés que resolver es el fondo. Se puede presentar Uñac, se puede presentar Mansur. Si vos resolvés el fondo y decís que no se pueden presentar, le pasa lo que a Beretilnec, que no se pudo presentar, fue de senador nacional. Río Negro. Claro, fue de senador nacional, fue a la carrera candidata a gobernadora, tuvo los 4 años, ahora volvió Beretilnec y ganó. Porque no se resuelve. El problema es que sacan una cautelar que no resuelve el fondo. Claro. Entonces deja como un limbo, un vacío. Sí. Y mantiene la línea de la manipulación, lo cual, manipular la democracia, perdóname, las elecciones como... Perdóname lo que voy a decir. El cailín francés antiguo. No voy a... Yo hubiese hecho la elección en San Juan y Tucumán. Así, sí. Tajante. Así, y después vamos a discutir a la AFA los puntos. Yo hubiese hecho las elecciones... Pero, Luciano, ¿hubiese elegido el gobernador? El problema es que el tamaño de esto es... ¿Cuál sería la AFA, por ejemplo? Porque sería... No, yo dije la AFA por... Bueno, pero es que no lo habría... A lo que está la Corte involucrada... Que intervenga la provincia. Que intervenga en la provincia. Que manden las fuerzas federales. Loco, lo que falta en esto es movilización. Lo que falta es que el peronismo deje de decir declaraciones y firmar comunicados y de la pelea. Y la pelea es en la calle. La pelea es en la calle, con la gente. No ha habido una sola movilización, ni en San Juan, ni en Tucumán, ni en Buenos Aires, por este atropello, por este estropicio que ha hecho la Corte, dictando una cautelar 5 días antes de una elección. Al peronismo siempre nos ha ido bien cuando hemos estado en la calle, peleando, luchando, como hicimos con el 2x1. No podemos estar en la inmovilidad de decir, bueno, veamos, salió la vamos cautelar, viendo. No nos presentemos, paremos la elección. Claro. Porque si no, te digo, estos muchachos, hoy día... Todas, se la llevan todas. Como dijo Bertolt Brecht, un día vinieron por uno, un día vinieron por otro, y al último vinieron por mí. Inclusive, se van a llevar a todos. Fíjate vos en este encuentro, el summit no sé cuánto, que hicieron de todos los empresarios. Claro, que Rosati... No, ahí se pasó. Digo, unos días antes de dictar esta barbaridad, se puso a opinar sobre la emisión del Banco Central, sobre cuánto tenía que emitir la Argentina y si eso, digamos, a dictar política económica. El presidente de la Corte Suprema. Actúa como si fuera un presidente. El presidente. Claro, actúa como si fuera un presidente, no de la Corte. Actúa como si fuera el presidente de la nación. Además que es presidente del Consejo de la Magistratura. Y tiene muchos cargos. Mucha presidencia. Claro. Pero el gran presidente. El arrebato que cometen, al opinar, al hacer este tipo de cosas,
yo creo que ya está formando parte de un... Capaz que lo que diga no suene bien. No, pero... Un síntoma de debilidad, más que de fortaleza. Porque a la vez en el Congreso las cosas... hay gente que está contando cosas. Las denuncias que le están haciendo. Ayer, justamente... Funcionarios judiciales de carrera. Marchi hace una denuncia que Rosati pagó con contratos a la Cámara de Casación para que saquen un fallo, que esto, que el otro. No. Cosas ya donde hay... Claro. Se perdieron 2.700 millones de pesos en la obra social. No sé cómo hacen para perder 2.700 millones de pesos. Porque no dice, se lo robaron o lo trenaron. Y después, escúchame, después lo castigan a los sindicalistas porque, que trabajan con la obra social de los... Viste qué injusto que son. Bueno, entonces, Luciano, ese actor está ahí, digamos, como que está sobrevolando y sobredeterminando el escenario. Y en el escenario aparecen lo que muchos llaman hoy la teoría de los tres tercios, de que se podría instalar con el fenómeno Milei. Yo, antes de que nos vayamos de Milei, ¿es Milei un emergente de una nueva voluntad política, de una nueva representación o de una antirrepresentación, lo que fuera? ¿O es realmente un instrumento para desviar votos, para, ¿no?, un producto mediático? Porque, digo, lo misterioso que el tipo presenta, es decir, cómo alguien puede decir las cosas que dice y tener las actitudes que tiene y demás. Bueno, es decir, algo está pasando, ¿no? Milei primero es un producto mediático. Milei, me acuerdo, lo invitaron al programa de Fantino primero y después Intratable. El otro día lo contaba, Fantino subió el rating, entonces el tipo empezó a dar rating y dijeron, bueno, empiecen a invitarlo, entonces el tipo empezó... Y el tipo encontró la beta del descontento, de la pandemia, del encierro, de esto, de la vacuna, de esto, de lo otro, y el tipo arrancó. Y realmente consiguió llamar la atención de mucha gente, de los jóvenes, por la bronca, obviamente. Claro. O a un pibe de 20, 25 años le decía, hacé lo que quieras. Claro, no vas a ir a la escuela, como le dice, claro. Te va a decir, este es mi candidato, hago lo que quiera. Claro. Después se fue transformando en un fenómeno de decir, vamos a quemar el Banco Central, todo esto. Claro, en la situación económica que tiene, donde vos ves que un tipo aparece proponiéndote que él va a hacer todo distinto y que no va a haber inflación y que va a haber esto, cosa que no explica ni sabe cómo va a ser, como la dolarización. Sí. Que te digo que lo del Yao Yao se quedaron mirándolo como diciendo... ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Entonces, pero vos fíjate que en el caso de Milei hay una particularidad que lo separa, por ejemplo, de Bolsonaro y de Trump. Te iba a preguntar justo eso. Milei no es nacionalista, como lo es Trump y como lo es Bolsonaro. Milei no es nacionalista. Milei es como dice él, un anarco-liberal de la escuela austríaca. Claro, que no creen en nada. Que no creen en nada, por lo tanto, en ningún lado se aplica lo que ellos dicen. Claro. Es una teoría, que obviamente las teorías en el papel son todas redondas. Vos lees cualquier libro de una teoría política y en el papel la teoría es redonda y funciona perfecto. Claro. El tema después cuando la aplicás. Después es la realidad, el problema es la realidad. El problema es la realidad, como que siempre decimos. Se obstinan. Entonces yo creo que Milei ha logrado. Ahora ha empezado, yo te digo, el círculo rojo, llámalo como quieras, el establishment, todo, ha empezado a decir, che, bueno, lo de Milei servía para bajarle el humo a los otros. Claro, pero me parece que se nos fue la mano. Claro. Entonces lo de la Nación Más y todo más ya han empezado. Ya no es tan. Como a bajar la cotización del Milei. Claro, bien. Juntos por el Cambio. Hoy comentábamos con Luciano antes del programa. Realmente una situación explosiva. Explosiva. Digamos que nadie puede hoy vaticinar cómo termina eso, ¿no? Algo que aparentaba mucha fortaleza por la situación débil del gobierno y demás. Y el tema de Juntos por el Cambio funciona por ahí en algunas cosas de manera parecida a lo que en otro momento funcionaba el Frente para la Victoria. Parece que Patricia Bullrich ganaría la interna, pero después perdería la general. Y al revés, Larreta perdería la general, perdería la interna, pero ganaría la general. Entonces se debaten en dos puntas ahí. Yo creo que va a terminar habiendo dos candidatos. Dicen que ellos preferirían que hubiese uno. Yo creo que va a haber dos. Pero a eso se le suma el problema de la capital. Que Larreta, para poder ganar en la Nación,
tiene un acuerdo con los radicales. Y el acuerdo con los radicales incluye dejar que Lustó participe. Claro, con ese método, boleta separada. Boleta separada, urna electrónica, bueno, pero que a mí no me gusta. ¿Qué rol juega Macri ahí? O digamos, ¿en qué situación está Macri? No quiere perder el Maxi Kiosco, como le dice el turco así, y quiere ponerlo al primo, que es DJ de hace mucho tiempo y ponía discos en Capital. Por eso le da la chance legal. Como puede. No, los DJ, yo contratado DJ para casamientos. Yo que había sido DJ, Roberto. Yo he puesto muchas cosas menos música, porque aparte tengo muy mal oído. Bien. Pero lo que pasa es que si hay dos candidatos del PRO, por ejemplo Macri y Quirós, te pasa por el medio Lustó. Claro. Y perdés el Maxi Kiosco. Claro. Y cuando te agarran el Maxi Kiosco los radicales, con Angelici, el Coti Nosiglia atrás y todo lo demás, no te lo devuelven hasta el 2050. Entonces tienen una situación complicada. Lo que debe haber en esos archivos. No. 16 años son ya. Viste que hay un tango que dice quemá esas cartas. Acá quemá el baúl. Claro, acá quemá el edificio. Iron Mountain va a ser un poco. Lamentablemente hay víctimas, ¿no? Que hay 9 compañeros bomberos. Ya lo han hecho. Pero si estos chicos no prometen las cosas. Estos chicos las hacen. Estos chicos dicen, vamos a borrar todo y prenden fuego Galpón. Se olvidaron unas cositas y 10 años después volvieron a prender fuego el Galpón. El mismo Galpón. Ojo, es el mismo Galpón que se prendió fuego la otra vuelta, la parte que quedó sana. Claro. Lo terminaron de prender fuego. Por eso pareciera ser que Macri, después de su renunciamiento, cuando vio que inmediatamente lo ocuparon el lugar, ¿no? El parricidio de Larreta, y dijo, bueno, ahora el jefe soy yo. Macri ha intentado retomar el control de la situación y realmente no sabe qué hacer. Pero que Macri primero se bajó de lo que nunca fue, porque nunca se tiró a candidato a presidente. Pero bueno, se bajó. Ahora, como le dicen, jarrón chino. Claro. Muy valioso, pero no saben dónde ponerlo. No saben dónde ponerlo. Él le gustaría apoyar a Patricia Bullrich. O a Milei. A Patricia Bullrich con Milei. Armar ahí una entente. Armar una cosita entre los dos. Porque él sabe que entre los dos está la posibilidad de ganar. Me da miedo, Luciano, mire, sinceramente. Usted me hace preguntas. Por ejemplo, la fórmula me imagino asumiendo a Milei o a Patricia Bullrich, los dos juntos. Usted pregunta. En un escenario totalmente. Yo respondo. No, listo. Yo creo que no va a existir esa fórmula. No hay posibilidades de que exista. Lo que sí va a ser una pelea, y está por definirse la de la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Van a apoyar a un solo candidato también en la provincia de Buenos Aires? Claro. ¿O va a haber dos candidatos del PRO y más un candidato radical? Porque hasta ahora está el Colo Santini, pero también está Grindetti, también está Ritondo, o sea, tenés varios para competir. Recordemos el 35% del padrón. O sea, casi 39. Bueno, no es poca cosa. No. Es fundamental. Más de un tercio de los votos totales de la nación. Claro. Por eso también, para el Frente de Todos, bien, es tan importante la capital. Ahí vamos con el Frente de Todos desde ahí. Porque, ¿sabes qué? Yo tengo la sensación de que, viste que el kirchnerismo, Néstor y Cristina, siempre han sido jugadores de esperar que el escenario y que el tablero se acomode para jugar su ficha. Y le ha salido bien alguna vez, otras quizá no, pero generalmente le salió bien. Entonces, en función de que parece ser que este tablero se está terminando de acomodar, con Milei que no arma su fuerza, con Juntos por el Cambio con un nivel de fragmentación altísimo, y en ese escenario Cristina con la gota en el pincel, que si es, que si no es, y todo ese, lo digo con muchísimo respeto, ¿no? Pero todo ese sainete que se ha armado alrededor de la proscripción, que es realmente lo que ha hecho la justicia, pero que si es, que si no es, que si ella dice no y los otros le contestan, bueno, digo, toda esa cuestión que genera una incertidumbre alta respecto a la jugada. Sí, yo creo que ya estamos estirando mucho la decisión y llevándole mucho suspenso, demasiado misterio. Yo creo que a esta altura nosotros ya deberíamos no solamente tener un candidato, sino tener una política para ese candidato. Porque, claro, contrariamente a lo que se piensa, yo creo que uno puede armar una propuesta, porque, por ejemplo, mañana ponemos
la última costura del gasoducto Néstor Kirchner. Un gobierno que macroeconómicamente ha tenido buenos resultados, que ha tenido malos resultados en la micro, que justamente es la que le interesa al pueblo, porque tiene que ver con el salario y tiene que ver con los precios. Sí, pero industria, construcción, empleo. Los números macro son números buenos, son números de crecimiento, y van a ser mucho mejores en el 24, en el 25 y en el 26. Lo que pasa es que la gente quiere cobrar el sueldo ahora a fin de mes a mí y también. no le alcanza, ¿viste? Entonces, a mí también. Ese es un problema. Yo creo que, vos me preguntás a mí, yo creo que Cristina no va a ser candidata. No fue candidata en el 19, cuando incluso tenía más chances. ¿Y por qué, Luciano? ¿Por qué ella no ¿Por sería? qué si no fue en el 19 va a ser ahora? Porque el problema, para mí, es una opinión, está en la segunda vuelta. Cristina le sobra para la primera, pero como diríamos en el truco, le falta para la segunda. Claro. Entonces... Sería el famoso efecto Menem en 2003. Seguimos en lo mismo. Vos lo dijiste con Menem, pasó cuando eligió a Alberto para la elección del 2019, sabiendo que ella... Para que alguien en segunda vuelta tuviera chance. Para que incluso en primera pasara ese 40... Ese 40 y pico, que era el techo que tenía Cristina. ¿Te acordás que en el 19 todos decían que Cristina 35, 37, 35 y no pasaba? Entonces dice, si no pasa el 40 no puede ganar. Y bueno, con el estirón de Alberto, mal subir a Massa, ojo, subir a Massa en el 2019 fue muy importante para la provincia de Buenos Aires. Claro. Y para el norte argentino. Claro. Lo cual es importante ahora también. Y ahora parecería ser que si no es Cristina... aparece Massa rumbeado, pero con el gran problema de ser el ministro de Economía en una economía, como decías vos, que el bolsillo del trabajador está en crisis, digamos, no alcanza. Entonces, justo quien pudiera ser el candidato, ¿no? Y que incluso, según comentan, serían los planes de Cristina, está con esta mochila. Y a la vez también está con una situación del albertismo, por decirlo así, que gobierna, que también tiene propuestas, ha hablado de Daniel Scioli, ha hablado del jefe de gabinete, de Rossi, y entonces, ¿por qué Massa no termina, igual está como Cristina, ¿no? No termina de... Yo creo que Massa es el candidato de Cristina. Es el candidato de Cristina. Y por lo tanto, si va Massa, no va a haber paso. Porque Cristina va a hacer que no haya paso. O va a pedir que no haya paso. Lo ideal sería Kicillof gobernador, Massa presidente, Guado vice y Scioli senador nacional. O Cristina senadora nacional. Si quisiera tener un cargo o no. Ajá. Nos convendría no tener paso, en eso coincido con Massa. Tener paso para nosotros no sería lo mejor. Sería lo mejor tener un candidato, a bloquear mucho ahí, toda la fuerza, y tener una idea y una campaña, una imagen y una idea de campaña fuerte y empezar a expresarla ahora. Lo que pasa que el peronismo hace mucho que está disperso y no hay conducción del peronismo. Cristina ejerce el liderazgo del peronismo, si vos querés, pero no ejerce la conducción de todo el peronismo. Claro. Vos tenés Schiaretti afuera, Urtubey afuera, todo lo más. Vos imaginate si estos tipos estuvieran adentro del peronismo. Claro. Ahora digo, si Schiaretti va de candidato a presidente, en la segunda vuelta, ¿quién votaría? Si va Cristina, si fuera candidata a Cristina o si fuera candidato Massa. Claro. A Massa sí lo votaría. Pero a Cristina no. Pero a Cristina no. Córdoba, digamos. La Córdoba. Y que no es poca cosa. No. Porque si venimos rengueando, porque en el norte ya sabemos que no va bien. En el norte ya sabemos que tenemos está armado. una guarida, un fuerte bien armado. Sí. En Capital, en el Gran Buenos Aires, tercera sección, más que nada, tercera y el oeste, también tenemos otro fuerte bien armado. Bien. Nos falta siempre... Viste que la franja del medio. La franja del medio, que parece la de Boca. Con el perdón de los hinchas de Boca, que fue mal el domingo. Parece la cosa. Yo creo que Cristina un poco alienta y deja que juegue. Un dato muy importante. Esta semana, por primera vez, Massa en 2 reportajes no dijo que no a la candidatura. Claro. Y dijo que era... Si no tenía problema con la familia, que yo creo que
Eso lo hace para quedar bien con sí, Malena y sí. todo lo demás, que no canta el tango como ninguna, sino que reparte agua como ninguna. Y el hijo, que el hijo pero tiene eso como que todo, usted, como te dice, Luciano, una cosa para la anécdota. Pero él dice si pero hay, él dice, si no hay paso. Y si no hay paso. Que eso fuerte. es lo importante. Yo voy, pero no hay paso, muchachos. Una última para terminar, Luciano. Los analistas dicen que es históricamente el análisis imposible ganar con una inflación de arriba del 100% y demás. Y también hay una cuestión, que es que el peronismo en los últimos 40 años ha funcionado como el bombero que saca y saca a la Argentina para adelante. Y no ocurrió eso, digamos, en el bolsillo del trabajador. ¿Cuál vos crees que es el nivel de incidencia de esta situación en las próximas elecciones? ¿Qué porcentaje de votos sacó Angelo en el 89? 30 y pico. 38. ¿Cuánto era la inflación? 2000, 1900. Ajá. Y sacó el 38%. Ajá. O sea que puede llegar a no ser determinante. No, yo no digo. Yo digo que no necesariamente la condición es necesaria, pero no suficiente. La gente puede llegar a fijarse en eso. Claro. Pero por ahí no puede llegar a ser determinante. Por ahí puede llegar a decir, che, mirá. Y más te agrego, y más si enfrente está lo que está. Claro. Tenemos inflación, pero con Macri perdimos 25.000 pymes, 330.000 puestos de trabajo, nos dejó 45.000 millones de deudas. Está bien. Este nos dejó quilombo de la inflación, bueno, pero bueno, puede mejorar. El tipo Massa se va a presentar. Aparte, yo creo que Massa es un candidato que tiene buena oratoria, que tiene buena imagen. Puede remontar desde ahí. Es una opinión personal. Y de las mediciones, más allá de Cristina, el candidato que más mide de Massa. Después de Cristina. Y después aparece Scioli, Kicillof empieza a aparecer. Bueno, pero porque Kicillof tiene el peso de que es la encuesta de la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Pero ojo, lo económico puede ser importante. Ahora también lo que está del otro lado también está por verse, ¿no? Porque, y en esto también el peronismo es bueno creando enemigos. Y en esto Cristina, que nos sorprendió a todos, pero bueno, obviamente que siempre juega adelantada en esto, cuando lo levanta y lo pone a Milei como un candidato. Claro, y bueno, y sigue apuntando. Pero yo creo que eso deviene de que creo que Milei no dicen que está tan bien como dicen que está. Claro. Entonces Cristina le pone un poco el inflador para que, porque necesitamos llegar a esa curva de la primera vuelta un poco adelantado, para que en la segunda vuelta no nos caigamos nosotros. Exacto. O sea, nos hagamos tercero. Claro. Nosotros tenemos que pasar esa curva y quedar primero o segundo. Y después esperar. Y un candidato competitivo para la segunda. Que en la recta. Que es lo que vos decís. En la recta, el candidato pueda poner como en la Fórmula 1 el DRS y llegar primero. Pero bueno, esto sabemos que podemos operar mucho, pero la política es futurología nunca hemos podido no, la bola de cristal. Tengo esto que me ha dejado Roberto para que me entretenga. La bola colombiana. La ansiedad que tengo yo de la mano y tiene los colores de San Lorenzo, así que está bien. Es un talismán. Es un talismán, exactamente. Luciano, gracias. Y estás invitado, obviamente, para seguir este año leccionario. ¿Con quién seguirlo mejor que con Luciano Sisti? Nosotros hacemos un pequeño cortecito y seguimos con más de La Hora Contada TV. Este es el tercer bloque de La Hora Contada TV y volvemos con... Veo que en el primer bloque lo llamábamos diciendo tiene que llegar el señor Juan Carlos Villegas, que está acá. Acá soy yo. En el primer programa generó una ola de fanáticas
No, y fanáticos también, y fanátiques, porque no es solamente fanáticas. Yo estoy sorprendido porque nos ha llegado esa cuestión por las redes de que acá el señor tiene la fama. su grupo de seguidoras que se sienten convocadas. Se sienten convocadas y no es por su actividad política, se sienten convocadas por su figura mediática, podríamos decir, por su... Traspasa la pantalla. Bueno, colaborador. Se va por el colorado, Juan Carlos. No, bueno, Juan Carlos, ya saben ustedes, si en el programa, él es especialista en los temas sociales, fuertes, digo, lo que pasa en la sociedad con las cuestiones importantes. En este caso, hablamos de una situación muy, digamos, que puede ser muy interesante, digamos, de dignidad y demás, como es el empleo. O puede ser su contracara, que es realmente un drama personal y familiar para las personas, como es la desocupación. Entonces, Juan Carlos ha tomado una serie de datos y nos va a contar cómo evolucionan. Bueno, primero que nada, agradecerle de verdad a todos los que nos han enviado buena onda, buena energía, que están viendo en estos momentos, o han visto el primer programa de La Hora Contada. La verdad es que estamos muy contentos, muy felices. Estamos muy contentos con lo que hemos podido lograr, lo que hemos producido y queremos mejorarlo todavía mucho más. En este caso, como venimos diciendo, tanto en la radio como en el primer programa de TV de La Hora Contada, lo que estamos haciendo es intentar analizar la evolución de los principales indicadores sociales, económicos de Mendoza, comparándolos con la evolución de esos mismos indicadores a nivel país y con provincias vecinas, para sacar algunas conclusiones de cuáles son los resultados concretos que viene obteniendo el actual gobierno provincial. Entendiendo que no todo lo que pasa en Mendoza se puede resolver en Mendoza, pero que sí, el gobierno provincial tiene mucho que ver con lo que pasa en Mendoza. Entonces, en esta oportunidad, lo que vamos a analizar es la desocupación, cómo ha evolucionado tanto la tasa de desocupación como la cantidad de personas desocupadas en Mendoza, con relación al resto del país y con relación a San Juan y San Luis. O sea, comparar con el país y con las provincias vecinas. Claro, porque si la conclusión es que si la tasa evoluciona más o menos parecido a como evoluciona en el país, bueno, podríamos decir que la provincia va acompañando el proceso. Si hay cambios, si hay variaciones, entonces nos tenemos que preguntar si esas variaciones tienen que ver con políticas o falta o ausencias de políticas de desarrollo económico, de protección del empleo y la producción a nivel local. Entonces lo que hemos hecho es, ustedes van a ver en el primer cuadro, el cuadro número 1, que está lleno de datos, pero que en realidad lo dejamos ahí en la pantalla para que... ¿Cómo se leen? A ver, usted cuéntenos cómo se lee eso. Este primer cuadro, el número 1, tiene el dato de la tasa de desocupación, que es la cantidad de personas desocupadas sobre el total de la fuerza laboral. Personas desocupadas, personas que no tienen empleo y que además lo buscan. Como decíamos, sobre el total de las personas desocupadas. Lo que van a encontrar en su primer cuadro es la tasa de Argentina, de Mendoza, de San Juan, San Luis y un concentrado de Cuyo, digamos, ¿no? Entonces vamos a ver para cada trimestre cuál fue la tasa de desocupación. Entonces vamos a empezar por el segundo trimestre del 2016, porque no hay datos del primer trimestre, bien, porque apenas asumió lo de 2016, final de 2016. Claro, segundo trimestre. Esto vamos a encontrar. A mediados. Claro, la tasa se hace por trimestres. O sea, hay 4 trimestres en cada año, son 4 informes anuales. Y entonces en ese caso vamos a arrancar con la tasa del segundo trimestre del 2016 y vamos a encontrar todas las tasas de desocupación hasta el cuarto trimestre del 2022, porque todavía no está informado el primero del 2023. Perfecto. Vamos a notar que Argentina arranca con una tasa de desocupación del 9,3% y en ese momento Mendoza tenía una tasa de desocupación del 4,4%. Es decir, la tasa de desocupación de Mendoza era bastante más baja que la de Argentina. Bien. Acá estamos hablando de los 31 aglomerados, no sería de todo el país. Cuando hablamos de Mendoza también hablamos del aglomerado Gran Mendoza. Hago esta salvedad, pero bueno, siempre que hablemos de provincia, en realidad estamos hablando de aglomerados. Ustedes van a encontrar ese cuadro, van a ir viendo cómo varía y terminamos en el cuarto trimestre del 2022, con muchas variantes en el medio, que los invito a verlo, va a estar subido esto, con Argentina, que pasó del 9,3 al cuarto trimestre del 2022 en el 6,3, o sea que cayó. Bajó 3 puntos la tasa de desocupación, con picos en el 2019, picos en la pandemia, etcétera, etcétera. Pero Mendoza
que estaba en el 4,4, ahora, después de haber también tenido sus picos, está en el 4,3. Mendoza prácticamente hoy tenemos la misma tasa de desocupación que en el segundo trimestre del 2016, mientras que a nivel país cambió. No cayó la tasa de desocupación. No, exactamente. Ahí van a ver en el gráfico número 2 cómo está expresado esto, y van a ver cómo al principio del gobierno de Cambia Mendoza y de Cambiemos a nivel nacional, la tasa de desocupación que está en la barrita roja, que es Mendoza, versus la barrita verde, que es la barrita de Argentina, y después van a encontrar las otras barritas que son San Juan, San Luis y Cuyo. Vamos a ver cómo al principio la tasa de desocupación de Mendoza era más o menos la mitad que a nivel país, pero después la tasa de desocupación de Mendoza fue creciendo y casi igualando al nivel país, y fue que al principio era menor que la de San Juan, quedó muy por arriba Mendoza que San Juan, terminando, van a ustedes a ver que San Juan estaba en el 7,8 en el 2016, San Juan logró bajar su desocupación al 2,9 en la actualidad, o sea que Mendoza está por encima de San Juan cuando empezó este gobierno estaba por debajo. Lo mismo pasó con San Luis. Eso Juan Carlos, se puede ver cuando ustedes, acá en Mendoza, la gente comenta de que, bueno, se van a trabajar a San Luis, se van a trabajar a San Juan, y es precisamente porque los números del empleo son mejores y los números no mienten. Entonces, esa sensación que hay, esos comentarios que hay en la sociedad mendocina de que el panorama laboral es mejor en las otras provincias, está demostrado que es así. Es la realidad. Bien. Eso llevó a que Mendoza, que estaba por debajo de la media de Cuyo, al principio, en los primeros año y medio de gobierno de Cambia Mendoza, pasó a estar siempre por arriba. Eso se puede ver claramente en el gráfico. La barrita de Mendoza, como decíamos, es la roja. La barrita de Cuyo es la lila. Ustedes van a ver que perfectamente cómo la barrita de Mendoza empieza ya para el año 2018, empieza a superar, y hoy supera ampliamente a la media de Cuyo. Perfecto. Esto es un dato muy importante, también lo van a ver en el gráfico 1B, donde se compara ya directamente Argentina con Mendoza. Lo pasamos rápido, es un poco lo que veníamos diciendo, cómo Mendoza se ha ido acercando primero a la tasa nacional, cuando en realidad al principio estaba muy por ahí. Y lo mismo pasa con Cuyo, en el gráfico 1C se puede ver claramente esto mismo. También hicimos otro gráfico que es el cuadro número 2. En el cuadro número 2 tenemos la tasa promedio anual. ¿Qué significa esto? Que tomamos el promedio de los 4 trimestres y nos va dando, digamos, cómo vamos a ir viendo también en el gráfico número 2, cómo Mendoza arranca con una tasa promedio anual en el 2016. Insistimos, 2016 son 3 trimestres. Yo espiando para tener datos. Claro, 2016 son 3 trimestres. Es muy interesante verlo, porque ahí nos vamos viendo cómo Mendoza se ha ido deteriorando. Si bien el indicador de desempleo no es el único indicador importante en términos de evaluar el mundo laboral, sí es un indicador es quizás el más importante. Y entonces vemos cómo en el año 2016, que son 3 trimestres, como decíamos, porque no está el primer trimestre, pasamos del 5,10 a nivel Mendoza al 8,47 Argentina. Hoy está Argentina en el 6,83 y Mendoza en el 5,6. El promedio del año 2022 para Mendoza fue superior al del 2016. O sea, aumentó la tasa de desocupación en promedio en el año 2022 contra el 2016. Lo mismo con Cuyo. Mendoza estaba por debajo de la media de Cuyo en el 2016. Era el 5,10 contra el 5,77 de Cuyo. Mendoza impacta muchísimo en Cuyo, ¿no es cierto? Entonces lo que pasa en Mendoza impacta en la media de Cuyo. Y del 5,10 contra el 5,77 y pasamos al 5,6 contra el 4,6. O sea, estamos por encima de la media. Esos datos son importantes porque ya vamos a ir viendo cómo impacta esto en cantidad de personas. Métale. Y todo lo demás. Pero siempre que miremos Mendoza contra provincias de Cuyo, vamos a ver un cambio rotundo. El ejemplo más claro de San Juan. En el 2016, la tasa promedio de desocupación de Mendoza fue el 5,10. San Juan tenía el 7,67. Pasado estos 7 años de cambio en Mendoza está del 5,10 pasó al 5,6 y San Juan del 7,67 cayó al 3,23%. Esto lo van a ver más claramente en el gráfico 2A, que es el que muestra, claramente ven cómo al principio la tasa de Mendoza pasaba la media de Cuyo. Esto lo van a ver viendo muy gráficamente, porque ahí lo que van a ver en el gráfico es la evolución, que es algo que yo no estoy haciendo mucho hincapié ahora por razones de tiempo. Vamos a comparar entonces los últimos 5 años de tasa de desocupación promedio ahora de Cambia Mendoza en Mendoza versus la tasa de desocupación promedio del país. Vamos a comparar el año 2017. ¿Por qué? Porque es el año donde tenemos los 4 trimestres contra el 2022, que es el año pasado, que es el último año que tenemos referencia. Comparando en síntesis. ¿Será el principio y el fin del gobierno de Cambiemos Mendoza? No sabemos, pero queremos dejar en claro cómo ha sido, porque escuchamos en el discurso del gobernador un repertorio respecto al tema de todo lo que ha hecho su gobierno por reducir la desocupación y aumentar el empleo,
Pero nada de todo lo que dijo el gobernador se ve en los resultados concretos. Y insistimos, estos resultados concretos son de organismos estadísticos de la época del gobierno de Mauricio Macri, en el gobierno actual, y de la de ella en Mendoza. Los números. Así que son datos que son totalmente fiables. Comparando 2017 contra 2022, el salto es de que en Argentina la tasa promedio de desocupación del 2017 fue el 8,35 y cayó al 6,83, con picos obviamente en la época de pandemia. O sea que tenemos una caída del 1,53% en la tasa de desocupación a nivel nacional. Eso significa, en términos relativos, que es una caída de la tasa de un 18,26 relativo, la variación porcentual. Pero en Mendoza, comparando el año 2017 versus el año pasado actual, 2022, el salto es del 1,73. O sea que mientras en el país tuvimos una caída del 1,53, a nivel provincial tenemos una subida de la desocupación del 1,73. Es decir, eso implica un 44% más de tasa de desocupación. Perfecto. Esto es un dato muy significativo porque esto nos habla claramente de que el problema del empleo y la desocupación tiene razones endógenas que son indiscutibles. No podemos, hay un discurso hoy del oficialismo. Claro, provincial. eso le iba a decir, porque están diciendo por todos lados que el problema en Mendoza es que el gobierno nacional, la economía nacional, y eso es un mantra que prácticamente repite hoy el oficialismo en Mendoza, y bueno, los números dicen lo contrario. Los números dicen claramente lo contrario. En el tema de desocupación es lo más preocupante, porque entendamos que el flagelo de desocupación es un flagelo que afecta sobre la pobreza, es un sobre drama. la inclusión, la salud, sobre la posibilidad de acceder a una obra social. Bueno, tiene consecuencias enormes en términos sociales, que son consecuencias que no se corrigen de un día para el otro, ¿no? Entonces esto está claro que es muy importante. Para encontrar en el gráfico también, estamos hablando ahora del cuadro número 3, en este gráfico también ese cuadro también van a encontrar una comparación de qué significaba la tasa de desocupación de Mendoza versus el país. O sea, estábamos en el 46% en términos de tasa de ocupación y pasamos a ser el 82%. Y a nivel Cuyo estamos por debajo de la media, estábamos en el 89% en términos de tasa de desocupación, y hoy estamos por encima de la media, un 20% por encima. Me está mareando un poco con los números, Juan Yo sé Carlos. que marea, pero yo sé que nuestros seguidores van a ver ya sé, pero digo. en la pantalla y lo van a poder ver. Por ahí hay que hacer un poquito de ese ejercicio. Sáqueme los decimales, por ejemplo, los decimales me varían. Si usted dice atrás 80 como gente. 23, 80 como 40, como que... Acá van a ver en el gráfico, yo lo entiendo eso, intentamos expresarlo de la mejor manera que podemos, pero entendemos que son números, son gráficos, pero también un poquito es justamente este ejercicio de tratar de ver lo que dice, y por eso este programa es tan importante. Descifrar la realidad. Porque acá no repetimos. ¿Saben qué me pasó? Les cuento una anécdota. Buscando en internet datos de la desocupación de Mendoza, solo he visto noticias que dicen bajó la desocupación en Mendoza. Cuando uno pone la tasa de desocupación, encuentro un montón de noticias que dicen, a veces es difícil encontrar el dato, pues bajó la desocupación en Mendoza, bajó la desocupación en Mendoza, bajó la desocupación en Mendoza. Pero en realidad la desocupación ha subido. Los medios de comunicación, que por ahí no son la hora contada y que tienen acceso a pauta provincial, de desinformación, informan cuando la tasa bajó de un trimestre al otro. Claro. Nunca te cuentan la película completa. Por eso es tan importante la hora contada. Y es tan importante saber cómo va la desocupación a la hora de tomar una decisión como la que vamos a tomar este año en Mendoza, que vamos a elegir gobierno para los próximos, hasta, como decimos siempre, hasta el 10 de diciembre del 2027. Es muy importante verlo. En el gráfico 3A van a ver cómo fue esta variación, van a ver que hay una caída nacional y una subida a nivel provincial. La barrita lila es la de Mendoza y la azul es la nacional. Bueno, pero usted sabe que atrás de la tasa de desocupación, y ahí vamos al punto que usted plantea, Rodrigo, hay gente. Personas, familias. Entonces, vamos a hablar en esta parte, ya entrando en el cuadro número 5, de cuántas personas desocupadas habían en el país en el segundo trimestre del 2016, cómo fue cambiando todo eso durante todos los trimestres en los que se midió hasta el cuarto trimestre del 2022 y cuáles son las diferencias que encontramos. Entonces vamos a decir, en el segundo trimestre del 2016 en Argentina había 1.165.000 desocupados. En el último trimestre del 2022 estamos en 875.000 desocupados. ¿Qué pasó en Mendoza? Pasamos de 18.000 desocupados a 23.000. Es decir, a nivel nacional cayó la cantidad de personas desocupadas, a nivel provincial subió la cantidad de personas desocupadas. En el cuadro número 6 vamos a ver la diferencia acumulada, y eso se ve en lo que estamos diciendo. O sea, tenemos 290.000 personas menos en el país desocupadas, pero tenemos 5.000 personas más desocupadas en Mendoza cuando comparamos trimestre contra trimestre. Si usted
pueden ver el cuadro, van a ver que esto tiene variaciones. Los números rojos son los crecimientos, los números azules son las caídas de la desocupación. Son caídas acumuladas al 2020, al segundo trimestre, ¿no? No son caídas mes contra mes, sino tomamos con referencia el 2016 y ahí vemos cómo ha ido. El periodo completo. El periodo completo, exactamente. Entonces nos vamos ahora al gráfico 6A que muestra esto, ¿no? La barrita verde es la caída con relación al 2016 nacional y la barrita lila compara también, pero con Mendoza. Ustedes ven que la barrita lila está siempre en positivo y la verde tuvo su pico en el 2019, siguió en la pandemia y cayó después y empezó a caer rotundamente la desocupación en el país. Mire, a partir del 2021. Yo le voy a decir como una conclusión que pueda sacar acá del figonero que le hago de sus cuadros. No, la pandemia y la devaluación de 2018 son los picos de problemas de desocupación. Y en Mendoza, en realidad, la caída o la estabilidad, que digamos que no se recupera el empleo, corresponde a todo el periodo. Claro. Se profundiza en la pandemia, pero corresponde a todo el periodo. Ahí cuando hay picos, certifica su teoría de que es una crisis de empleo local, es una crisis de empleo endógeno. Con un fuerte componente endógeno, provincial, clarísimo, porque aparte cuando se lo compara con el país, da ese resultado, y cuando se lo compara con las provincias vecinas, también da ese resultado. Por ahí lo escuchamos al gobernador decir que no se puede comparar San Juan, San Luis y Mendoza, porque es otra matriz productiva. Allá comen semita, acá tortilla. Claro, pero en realidad, en el 2016 estaban por encima. La realidad es que en el 2016 estaban por encima, entonces tampoco se tendría que haber podido comparar ahí. Lo concreto es que lo dibujemos como lo dibujemos, los problemas de desempleo en Mendoza son reales y tienen mucho que ver con la situación provincial, pero hay otro dato más. Cuando el país se empezó a recuperar, Mendoza también se empezó a recuperar, más lentamente en términos de desocupación. Pero nosotros hemos visto un gobierno provincial muy crítico con el gobierno nacional, con la recuperación nacional, que permitió la recuperación, y muy condescendiente con el gobierno nacional que generó más desocupación y que llevó y que tiró a Mendoza a aumentar el dato de desocupación. Esto decimos en los 18 y 19, bien lo planteas vos con la evaluación, creció la desocupación en Mendoza, de ahí estaba todo bien con el gobierno nacional y no se planteaba todo esto. Pero después, cuando empieza a caer, en Mendoza también empieza a caer un poquito, no lo suficiente como para compararse, pero ahí encontramos mucha crítica. Esto lo vamos a ver claramente en el gráfico número 7. Antes de Juanca, que me encare el cierre y me encare el final, le digo algo. Yo creo que esto hay que adicionarle la crisis salarial en Mendoza, que también tiene sus causas en los magros salarios estatales que paga el gobierno. Por ejemplo, el año 2020 no tiene aumentos, único caso en el país, y eso hace que entonces a la crisis de empleo le sumamos una crisis salarial jodida. Ese elemento es muy importante porque justamente las personas desocupadas son aquellas que no tienen trabajo, buscan empleo. Y muchas veces cuando en un hogar hay una persona que no tiene trabajo, pero el ingreso del hogar justifica que esa persona a lo mejor pueda capacitarse, estudiar, no sale a buscar empleo, entonces no está dentro de la tasa de desocupación. Porque los ingresos del hogar son suficientes como para sostener al jefe o jefa de hogar trabajando y algún hijo a lo mejor estudiando. Ahora, cuando ese hijo sale a buscar, aumenta la tasa de desocupación. O sea, está muy vinculada la tasa de desocupación con el poder adquisitivo de los salarios. Encáreme el final, Juan Carlos, que nos quedamos. Vamos al final. Cantidad de personas desocupadas, comparamos lo mismo, 2017 contra el 2022. El mismo cuadro que hicimos recién con tasa, lo hacemos con cantidad de personas. En Argentina, el promedio de desocupados del 2017 fue 1.055.000 personas. Caímos a 943.000 en el 2022. Esos son 111.000 desocupados menos. Pero en Mendoza pasamos de 16.000 en promedio a 29.500 en promedio, o sea que tenemos 13.500 desocupados más. Es decir, insistimos, mientras en Mendoza la cantidad de personas desocupadas creció en 13.500 personas, es decir, tenemos un 84% más de personas desocupadas, en el país bajó 111.000 personas y por lo tanto tenemos un 10% menos de personas desocupadas. Perfecto. Dato final. Mendoza explicaba el 1,52% del total de los desocupados a nivel país en el 2017. Hoy explica el 3,13%. Claro. O sea, que el peso relativo de Mendoza en el total desocupado del país se duplicó. De los desocupados, gente sin trabajo. La desocupación de San Juan la de Mendoza equivalía al 133% del total desocupado de San Juan en el 2017. Hoy equivale al 380%. Claro. Es decir, tenemos
pasamos del 133 al 380. Crecimos, casi triplicamos la cantidad de desocupados en relación a San Juan. Esto es un dato muy importante. Bueno, Fuerte. y al final terminamos viendo el gráfico 8A y el gráfico 9A, donde expresan estos datos que decimos. ¿Qué queremos decir como reflexión final? Sí. Miren, un gobierno se puede medir por muchas razones, ¿no? Hay muchos elementos para considerar a la hora de evaluar si un gobierno gobierna bien, si consigue buenos resultados o no. Pero una de las que no se puede soslayar es cómo evoluciona el mundo del trabajo. Y uno de los principales indicadores es qué pasa con la desocupación. Hay muchos elementos más para considerar, pero este es fundamental. Y en Mendoza tenemos graves problemas con la desocupación y esto es producto de un modelo de gobierno provincial que no ha obtenido resultados buenos, significativos en términos de crear empleo y de garantizar que las personas de Mendoza puedan acceder a un trabajo digno. Perfecto, Juan Carlos. Bueno, ya lo ven en números, lo ven en palabras y aparte son las sensaciones que tiene la gente en la calle. Así que tienen que prestar más atención a estas cosas nuestro gobierno. Nosotros vamos a corte, confección, tijeras y ya volvemos. Volvemos con La Hora Contada TV. Este es nuestro bloque cultural, más en realidad no cultural, sino artístico, podríamos decir. Y para eso siempre nuestro mejor aporte y nuestra mejor colaboración está en Laura Mendoza. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, esta columna, digamos que es más relajada, más ahí que nos puede llegar a relajar un poquito entre bloque y bloque. Bien. Laura, hoy hemos decidido trabajar bajo digamos, lo que está irradiando la figura de Fito Páez a través de la serie que se estrenó en Netflix y que tiene un éxito descomunal. No sé, yo escuchaba, la cantidad de millones de reproducciones es abismal, es una cosa impresionante y bueno, eso generó toda una situación, digamos, de opiniones y toda una serie de cosas. Y planteamos y decidimos por ahí hablar del artista y de ese gran artista que es Fito Páez, pero también buscando un recorrido que tenga más que ver con la propia creación del artista, ¿no? La propia creación del autor y decidimos navegar por los textos literarios. Laura además es profesora de literatura, entonces nos ayuda mucho poder tener su mirada sobre lo que han sido canciones. Obviamente Fito Páez tiene una producción enorme, ¿no? Tenemos que hacer 5 programas para hablar de todas las canciones. Sí. Pero sí escribe cosas bien escritas, ¿verdad, Laura? Sí. Lo que en realidad también nos pasó, creo que con la serie es, más allá de la serie, es poder, nos conectamos también con nuestros recuerdos, con nuestras emociones. Ajá. Y por ahí hacer el recorrido de algunas canciones. Por eso, bueno, elegimos las 10 que nos parecían. A ver, tampoco no tienen un porqué estas elecciones, simplemente fue como que nos traía a nosotros, qué recuerdo nos traía o qué experiencia o qué letra nos gustaba. En realidad por eso fue la elección de estos temas. Claro, hay como un atravesar la vida de la Argentina, ¿no? Y las vidas personales de cada uno. Está bueno eso. Sí. Y tiene como una enorme capacidad de hacerlo. Eso me parece que es muy rescatable. Sí. Bueno, ¿empezamos? Dale. Son las 10 canciones del top. El top 10. El top 10 de Fito Páez. Atención. Vamos a empezar con una canción antigua, por no decir vieja. No, que es de las primeras, de los primeros discos, que es Tres Agujas. Sí. ¿Sí? Ese pertenece al disco del 63, que Que fue es el primero. publicado en 1884. Un poco. 1984. Uh-huh. Es una canción hermosa. Hermosa. Y uno cuando la ve, la escucha. Les cuento antes para que todos vean. En la página de Zona Crítica Cuyo, que ustedes pueden abrir al lado del canal de YouTube, van a encontrar todas estas canciones que estamos hablando en una nota que se llama 10 letras de Fito y las letras de las que vamos a hablar.
Entonces, cuando decimos lo que contamos, ustedes lo pueden ir mirando ahí. Y es una canción, bueno, aparece como el primer Fito y muy marcada por su edad, ¿no? Es decir, es un joven que está surgiendo en una Argentina de 1984, una Argentina que está saliendo de la noche oscura de la dictadura y bueno, lo plantea, ¿no? Plantea cuestiones muy difíciles como estoy tranquilo pero herido, así termina la canción. Uh-huh. Y la verdad que se nota ahí, ¿no? Una cosa que se va a repetir a lo largo de la obra, que es referencia en el dolor, en todas esas cosas, pero también en la tranquilidad de la música y del arte. Sí, y un poco también empieza como a separarse también de la religión, digo, como es como un punto importante también, claro, esa de rescatar. De hecho, hay una parte que dice, una iglesia es como un circo, ¿no? Como esa que empezamos... Que uno cuando adolescente empezamos como a rastrear, al menos yo, claro, que era muy religiosa, en la adolescencia empecé como a rastrear esos mundos de separarme de la iglesia, claro, separarme de esas cosas. Entonces, digo, sigue siendo un artista muy importante. Uh-huh. Y hay una polémica con respecto a esta canción sobre las 3 agujas, sobre el título, y porque él lo que dice en un momento es, casi son las 3 y 3 agujas tengo en la cabeza. Y hay diferentes interpretaciones, que muchas rondan el tema de los estupefacientes, de la droga, y bueno, del faso. Habla del faso, dice uno, otros dicen que habla de otras drogas y demás, pero lo cierto es que está en ese combate existencial. Esa frontera. Claro, eso, a eso me refería, ¿no? Sí, como y vamos a ver que en toda la obra está marcado este debate. Bueno. Sí. Bueno, temazo. A la segunda. Temazo, ¿no? Temazo, sí, 3 agujas. Después se los canto. ¿Cómo es? Al final. ¿Cómo es la segunda? La segunda. Genial. La segunda es un temazo, sinceramente. Yo creo que es uno de los puntos más altos de la obra compositiva de Fito Páez, que es Al lado del camino. Es una canción larga. También habla del faso. Del humo. Dice, me gusta estar fumando. La segunda oración dice, fumando el humo mientras todo pasa. No, bueno, pero primero, al lado del camino, ahí ya me parece que hay una posición de Fito Páez. Yo no me acuerdo de qué año es. Creo que es de los principios del 2000, del principio del siglo. Y está en una actitud contemplativa frente a la vida, ¿no? Sí. Se ve que le ha pegado la adultez. Y también como en paz, como mirando, claro, ahí como... Y de hecho el camino, ¿no? La idea que nos viene del tránsito, de transitar, él está como alejado y con esa... Sí. Contemplativo. Y sabes que cuando dice vivir atormentado de sentido, que es la parte más pesada, habla de una persona, bueno, que ha pasado por un montón de cosas. Y eso es también algo que está bueno empezar a charlar sobre la obra de Fito, y que los que han visto la serie pueden ver. Uno puede arriesgar que está muy marcada su vida y su creación y su obra artística entre su infancia, que tiene una carga afectiva muy fuerte por la situación, bueno, la muerte de la madre temprana, y después lo que fue el terrible asesinato de todas sus tías. Sí. Y la relación con el padre, y desde ese lugar que aparece como de misterio y dolor, dice por ahí en una canción que seguro que vemos más adelante, empieza a crecer el artista desde ese dolor, y va a estar presente en toda su carrera esa mirada hacia atrás. Bien. Así que excelente canción, esta canción tiene 4 acordes, Roberto, pero la verdad que es y menciona las marcas, ¿no?, de su vida. Los Beatles, sabemos que toda esta generación son fanáticos de los Beatles. Los libros, las canciones, los pianos, el cine, las tradiciones, las pastillas, los misterios, el whisky malo, malo, el hambre, el frío, el crimen. Y acá es importante, en esta canción siempre aparece un poco de costado a la sociedad, ¿no? Y la muerte. La muerte
la idea de la muerte es una idea re fuerte en la obra de él, ya sea en el momento más oscuro o ya sea en momentos más contemplativos, como en esta canción siempre está presente el tema de la muerte. Sí. Es algo que lo acompaña a él, evidentemente, y bueno, nada. Por esto que le pasó... Sí, y sigo sosteniendo ahí por charlas que hemos tenido, incluso en el programa, del cómo la escritura sana o intenta sanar, y digo, es un artista que ha sanado a través del arte y de la escritura. Exacto. Y la música, por supuesto que es lo suyo, pero digo, ahí cómo está ese curar y curarse, ¿no? Y lo que decía Laura está tratado de una manera poética que es realmente... Yo me atrevo a leerlo un poquito. Dice que si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Y si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa. Es solo la intuición de mi destino. Es muy logrado eso, ¿no? Sí. Bueno, excelente. Temazo. Al lado del camino. Vamos viene otro tema 3. que es la número 3, que se llama Sasha. Sisi y el Círculo de Bao. Esta es una canción... Antes que usted hable, Laura, esa guitarrita que empieza es deliciosa. Bueno, ¿y qué dice? No, para mí es una de las mejores canciones. Está en el disco El amor después del amor, que es un disco, bueno, pleno, o sea, como hermoso. Es uno de los discos que yo más recuerdo. No voy a decir cuántos años tenía, pero era pequeña. Y es uno de los discos que más me marcaron. Creo que a muchos de mis generaciones también. Y nada, es hablar del sufrimiento, del amor, la libertad. Toca temas tremendos. Y este para mí es un tema de amor tremendo. Bueno, tremendo tema de amor. De hecho, en el video, que ustedes los pueden ver ahí en Zona Crítica, es Cecilia Roth. Sabemos que fue su pareja durante mucho tiempo, la que interpreta a la actriz que sería Sasha o Sisi, no sé, la verdad. Pero yo, ¿sabes qué le veo, Laura, a esta canción? Una continuidad con otra que vamos a hablar enseguida, que es Polaroid de Locura Ordinaria. Pues esas relaciones tormentosas, jugadísimas. Dice, pensó en un arma, en matarla y en huir. Sí, lloró y escribió un requiem para Sasha, ¿no? Puede ser como ahí, como medio, si lo pensamos, lo empezamos a pensar y forzar por ahí, quizá para mí sí. Para mí hablan de cosas distintas. O sea, no es que hablan totalmente distinto, pero me parece que es otro la estilo, intención. El enfoque, y la intención, me parece que esta es más eso, de un amor. Esta canción nace está inspirada en un mito, en una leyenda, creo, argentina. Y a mí la parte que más me gusta, Sisi murió de hambre y vanidad, que es un sapo, que es el sapo que la serpiente hace el círculo y el sapo no puede salir, entonces se muere de hambre. Como, nada, y el amor, ¿no? Como en toda esta historia, como nos mata de hambre y vanidad. Exacto. Bueno, y también termina con el faso. No, mentira. Pero dice, Sasha prendió un faso y pitó ese cigarrillo. Habla del faso. Vamos con la... Bueno, volví un poquito y es como el tema de la muerte también, como ahí representa en esta canción. Les digo, la muerte atraviesa toda la obra. Exactamente. Vamos a la cuarta. Vamos a la número 4. Bueno, esta canción la elegí yo porque realmente me parece también una canción que funciona, digamos, funciona en entender a Fito Páez, como también a Charly García en aquella célebre frase que tan sencillamente y simplemente definió cuando dijo en Chipi Chipi, ustedes la recordarán, yo soy una antena, yo tengo una antena, una cosa así. Y en esto también, digo, una antena social, yo diría, Fito Páez en este tema, porque recuerden ustedes, el chico de la tapa es un rock and roll al palo, y dice una frasecita al principio, el chico de la tapa ayer vendía flores en Corrientes, y los fitólogos, ¿existirán los fitólogos? Los fitólogos van a recordar inmediatamente que en el tema 11 y 6...
los chicos vendían flores en Corrientes. Entonces, el chico de la tapa es el chico de 11 y 6 que ha crecido. Y ha crecido en esa Argentina de los 90, de fines de los 90. Entonces, dice que perdió a su chica en la sala, que será la chica de 11 y 6, tristemente, ¿no? Es muy dura, es muy cruda esta canción. Perdió a su chica en una sala en algún hospital. Y hoy amablemente y con una gran sonrisa en los dientes te para en la calle y si no le das te manda a guardar. Aparece la policía del gatillo fácil de esa época que era tremenda. Aparece las armas, aparece todo lo que, digamos, por ejemplo, esa descripción global de la sociedad cuando dice el mundo está lleno de hijos de puta, sin ninguna metáfora. Y hoy está especialmente llena la ruta. Es la vida del día a día con la muerte, con la sobrevivencia de todos los jóvenes en los 90 que quedaron excluidos. Y Fito Páez lo describe de una manera muy gráfica y muy poderosa. Y ese rock que está ahí, bueno, dice naciendo, muriendo y resucitando, ¿no? Eso es lo que les pasó a nuestros jóvenes. Vamos con la número 5. Vamos, Laura. Me había olvidado. Atención. Bueno, vamos con... La número 5 es Polaroid de locura ordinaria. Temón. Sí. Temón. Este tema lo elegí yo por una cuestión que me llegó a mi infancia. Caminando por la calle de Tunuyán, la avenida San Martín, había una galería que no me acuerdo cómo se llamaba y sonaba esta canción y yo... Nada, alucinada, pero digo, por todo lo que significaba Fito Páez en ese momento, era como medio, viste, medio con actitudes medias gay, que usaba jardinera, no sé, como ese look, para mí era impactante, y era impactante también en la familia, y yo creo que era impactante en Tunuyán como sociedad, ver a un chabón un vestido, transgresor. claro, era eso, y escuchar la canción esta era como... Sí. Vomitó el cedrón. ¿Por qué dice vomitó el cedrón? Porque dice, ya la conocen, bajó por el callejón en donde estaba él y después vomitó ese ron, dice. Ese ron, dice, bueno, yo por muchos años canté el cedrón. Soy del campo, entonces era como, me imaginé el té de cedrón en el árbol, sacando las hojitas. Laura, y este tema tiene un aire, ¿no? Digamos de literatura muy especial. ¿Por qué? Porque está basado o sea, como inspirado, si se quiere, en un cuento de Bukowski que se llama La chica más guapa de la ciudad, que fue también de cine, fue también como inspirada en una película también. O sea que es un tema, digo, re literario, muy fuerte y eso te iba a decir, una época oscura. Y esas imágenes son re Bukowski, ¿no? Sí. Bueno, y eran las imágenes que a mí me impactaban, que eran sus tetas y sus dos hermanas. Digo, qué fuerte escuchar en una canción cuando tenés, no sé, 8 años. En esos años, que hace dos tetas, era como, ¿qué pasa acá? Y después, fíjate que dice, bueno, cuando dice sus tetas, tomaban un café, estábamos en un bar, se cortó la cara. Imágenes fuertísimas. Sí. Muy Bukowski. Sí. Una etapa muy Bukowski. Sí, bueno, y esta canción pertenece al disco A de 1988. Sí. Como ahí la rompe. Tremendo disco. Sí. Bien, se hundió la Gillette también. Seguimos en la misma, pero es importante. Muy punk también, de alguna idea, como una idea bastante punk ahí, como disruptiva, una idea así como veníamos de otra música, o sea, Virus, Soda, creo ya, o no, Don Cornelio y la Zona. Exacto. Como eso, y de repente, o sea, como eso la panquea. O sea, dentro del rock la panquea un poco, está buenísimo, digo, es una re letra. Y viste esa presencia también del amor, tan cercana del amor, la muerte, la sangre, ¿no? Está siempre ahí. Bueno, vamos al tema número 6. El tema es Tumbas de la Gloria. Temazo. Bueno, muchos opinan que es el mejor tema. Otros dirán otra cosa. Pero lo cierto es que ya desde el nombre es fuertísimo, ¿no? Tumbas de la Gloria.
La muerte ronda. Y lo otra elegimos, vez. claro, O sea, claro, lo como elegimos porque de la frase que dice: llegó la muerte un día y arrasó con todo, un vendaval, y todo fue un fuerte vendaval. Evidentemente se está refiriendo a la tragedia familiar Sí. tremenda, pero también lo elegimos es porque aparece ahí, como que empieza a aparecer una conexión que tiene Fito Páez, después va a tener con toda, lo va a graficar en la idea de la luz, del brillo, de un montón de cosas. Entonces empieza a aparecer desde las profundidades de su tragedia y demás, empieza a aparecer una mirada mucho más optimista, si se quiere, que nunca deja de ser crítica, digamos, a la sociedad, pero que contiene mucha más luz de lo que era, por ejemplo, otro que vamos a ver ahora, Ciudad de Pobres Corazones, que es oscurísimo. Pero bueno, para rescatar de las tumbas de la gloria, es el nombre de las tumbas de la gloria, la canción, que es bellísima, y este contrapunto entre la tragedia y la esperanza, que funciona muy, pero muy bien. Vamos al tema número 7. 7. Se ha perdido, Me Laura, perdí, por favor. 7. Yo le pido que lleve. Ay, que el estaba viendo conteo. cuál llegaba, y es uno hermoso. 2 días en la Hermosa vida. canción, sí. Temón. Cinéfila, digamos, Sí, cineastamente. en la película trata. Thelma y Luis se estrena se estrena en 1800 Otra vez. 1991, y Fito Páez presenta el disco del amor después del amor, que esta canción pertenece a ese disco, en el 92, o sea que claramente, o sea, sí, está re inspirado, No, o sea, sí, es una parte de como la- una adaptación directa ahí de la canción. Y cuenta la historia de la película. Cuenta la historia de la película, pero y además desde una mirada que me encanta. Nada, de hecho la película significó un montón, digo, Sí. para el feminismo. A eso quería llegar, sí. Marcó un hito muy fuerte. De hecho, uno cuando iba a ver la película no te imaginabas lo que te ibas a encontrar con la película. Ujú. Y de repente, no sé, eran 2 locas hermosas como tomándose 2 días en la vida. Entonces era como maravillosa la película. La imagen de me mata cuando matan al chabón, Ujú. o sea, como y al que prenden A fuego. a un violador. A un violador, y además después a otro que las acosa en la ruta, un camión, Claro. que hacen explotar el camión. Digo, no, es una re película, y Fito me parece que lo toma muy bellamente y lo transforma en esta canción que hasta el día de hoy es una canción feminista. Seguro. Y también, fíjate cómo en la película y en la canción también, cuando dice los militares odian esas almas, está un enfrentamiento contra el sistema político directo, y aparte el sistema armado, la policía y demás, de estas 2 mujeres Sí. que son amas de casa, artistas, lo que sea, pero digo, mujeres comunes y corrientes Sí. que pueden enfrentar al sistema. Pareciera ser como un anticipo de lo que vendría después con todo el movimiento feminista Sí. mundial, ¿no? Sí, me parece como una obra re importante. Además, como muestra la libertad, digo, sí, como cuestionar también, empieza a cuestionar eso, el deseo, la libertad. Ujú. Y la aparición de Brad Pitt, más allá que es hermoso, digo, en esa película, es como, wow, Brad Pitt, el mejor Brad Pitt. Me parece que está buenísimo porque también está cuestionando el deseo. Porque Thelma está con un chabón, o sea, está en pareja, Sí. sin embargo, bueno, se le presenta, o sea, y como también este chabón es el que las termina de hundir. Claro. Culpa de él. Claro. Digo, es re feminista la canción y vamos arriba. Está muy Vamos arriba bien. las chicas. Está muy bien y fue muy, muy fuerte. Sí. Bueno, después empezamos a elegir canciones más cercanas para ver, porque estábamos hablando de muchas canciones viejas. Y apareció una canción muy fuerte que se llama Abre, ¿sí? Del disco Páez. Y la elegimos porque definitivamente aquí, fíjense, en Al lado del camino, él estaba al lado del camino. Acá empieza diciendo, abre el mundo ante tus pies. O sea, ya Fito Páez para mí se ha colocado en una situación mucho más estable y mucho más de una mirada más abarcadora, y está dentro del mundo, o el mundo está dentro de él, ¿no? Y bueno, y ahí empieza a jugar con la palabra abre, que no es menor. Abre el zen, abre la vanidad, abre la profundidad.
abren sexos en tu piel, lo dice una persona muy adulta, abre el mundo una vez más. Bueno, el roce y el amor. Exactamente. Hermoso. Da como... esto también quería... Abre un cuerpo, se abre el sol. Fito Páez incluso después tiene un disco que se llama Rey Sol, una cosa así. Es la idea de la luz, ¿no? Yo creo que en esta etapa trabaja mucho el optimismo y todas esas cosas. Así que discazo, canción muy larga pero muy linda. Y volvemos en el pasado con el número 8, 8. que es Ciudad de Pobres Corazones. Temón. Temazo. Temón. Bueno, es claramente la componen, o sea, la compone 3 semanas después, creo, del asesinato de su tía y abuela, de las abuelas. Y se estrena en vivo. Después va a pertenecer al disco Ciudad de Pobres Corazones, pero la canción sale ahí. Como ese, bueno, es el grito del dolor, Sí. De la impotencia, del dolor, de toda la injusticia. Es un Bueno, retemón. Matan a pobres corazones. Matan a pobres corazones en esta puta ciudad. En esta puta ciudad. O sea, es tremendo cómo puede hacer en esta sucia ciudad, Sí. digamos. Bueno, no quiero salir acá. Buen no día, quiero hacer Alex nada. Otanil. Buen día, Alex Otanil. Y si eso, yo sabes cuando la escuchaba Laura para hoy, si vos escuchás el sonido, es un sonido absolutamente industrial, pesado, oscuro. Las guitarras, la batería, que pegan como golpes realmente, que hablan de un mundo que está totalmente oscurecido y donde está reinando, ¿no? El dolor, las heridas. A mí me remonta la película El lado oscuro del corazón, Ujú. que en un subte hay una persona, un chabón, bien dark, todo de negro, creo que está la cara pintada, no me acuerdo bien, y cantando con un radiograbador en esta puta ciudad. Ajá, Cuando tenés razón. Oliverio, o Claro. sea, Darío Grandinetti, que es como hace de Oliverio, rondando la ciudad, la oscuridad, todo, y ese subterráneo, ese subte, esa profundidad, como esa canción sonando fuerte, que representa también esas profundidades oscuras. Claro. O sea, esa oscuridad justamente en contraposición de toda la luz del Está en el sol. subte, digamos, ¿no? Abajo. Bien. Sí. Ahí está Fito Sí, Páez. temón. Temazo. Y después nos 9. queda el tema número 9, que también es un tema nuevo, Las cosas que me hacen bien. Y otra vez está Fito Páez con una mirada cínica, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, las cosas que me hacen bien, temazo también. ¿Qué pasa en el mundo que se puso tan policía? Yo pensaba recién cuando hablábamos de Milei, no, es esto, ¿no? Y los jóvenes, Sí, o sea, los jóvenes, que en Se esos han puesto tan 80, policía. era como la rebeldía toda ahora. Esos jóvenes son Ahora se han puesto policía. O sea, Y, sí. y después, vos sabés que refiere a las redes, ¿no? Bueno, no sé qué dice, militantes de Instagram montando revoluciones. Claro. Está en esa mirada cínica. Sí. Pero bueno, dentro de eso, que hace una crítica muy fuerte, la gente en la calle cagada a palos, algo dormida está, estúpidos y espías de inteligencia. Entonces, y dice, vamos con la cumbia, con la misa, el perreo, el fernet con coca y la coneja también. No tengo que olvidarme de todas las cosas que me hacen bien. sí. ¿Ah? Ahí hay como un rescate de las cosas que le hace bien al pueblo. Y ¿no? aparte él también me parece que es una persona re inteligente y no está en el papel de viejo Claro, choto. claro. O sea, que está ahí como, che, estas son las cosas que están pasando, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? No puedo tener esa mirada de, viste, que hay muchas personas mayores que hoy los benditos 70 o no Claro. sé qué, como que han La añorando nostalgia, eso. claro. Claro, me parece que Fito Páez es un artista Vigente. Claro. y que es lo que necesita, viste, que grabó con un... Sí, con con- mala fama. Sí, pero con esto como no es Bizarrap, pero es como alguien Uno de los chicos de ahí, trueno, claro, vos, claro. no sé, alguno de esa, un joven. Y Claro. claro, hay que poner como eso. Entonces me parece que eso lo hace vigente a un artista Sí, que sí. sabe. Y sabe leer la realidad, Exacto. eso. Sabe leerla, la ve Sí. y la poetiza. Sí, uno escuchando canciones de Fito Páez puede saber lo que está pasando a su alrededor. Hemos contado mal. Hemos contado mal. No. Lo que ven, Contamos verán. mal. Pasamos por alguna, pero bueno, hemos leído 10. Bueno, Bueno, lo que decíamos, un artista íntegro, completo, un gran escritor,
Yo, no, la verdad que los rótulos no les tengo miedo. Y es versátil también, viste que como incursiona en el cine, claro. Tiene como siempre ahí como inquietudes, me parece un ser curioso. Muchos videoclips los grabó él y demás, los hizo y los produjo él. Así que, bueno, salud al Fito. gran Fito Páez, ¿o no? Salud al gran Fito Páez, por ahí está bueno lo de la serie porque ha venido a poner las cosas en el lugar con este gran artista rosarino. No lo dijimos, no elegimos una canción, pero es un rosarino de ley y uno de los que mejor lleva adelante la bandera de esa hermosa ciudad que queda en la ribera del río Paraná. ¿Está bien? Bueno, nos despedimos ¿Le gustó, Laura? Sí, me encantó. Me despido hasta la semana que viene. Nosotros nos vemos enseguida para el final de La Hora Contada TV. Bueno, le habíamos prometido la semana pasada que íbamos a tener ya la presencia de obras artísticas de artistas mendocinos y no mendocinos, ¿por qué no? Y hoy estamos inaugurando, Roberto. Estamos inaugurando nuestra sala de arte. Nuestra sala de arte. Exactamente. Eso que ustedes ven ahí, Aquí, si lo miran sí, bien, es ahora una lo estamos obra. mostrando ahí, está un acercamiento. Esa obra es de un artista mendocino. Lo convocamos a exponer, digamos, su obra aquí y nos ha respondido con mucha amabilidad, ¿no? Esta obra que estamos viendo tiene un nombre, es El Barrio. Se llama El Barrio. Que tiene que ver con una fecha muy importante. Gran trabajo, Roberto. ¿Sí? Un gran trabajo. Gran artista. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Sergio Helling. Él es un artista joven de Guaymallén, de Mendoza, que hace todo este tipo de obras, hace grabados y hace cosas realmente muy buenas. Y este cuadro está a la venta también. Si ustedes se contactan con Sergio Helling a través de sus redes, él está en Facebook, en Instagram como Sergio Helling, lo buscan y ahí pueden contactarse con él y comprar esta belleza que está acá y que hoy nos ha dado el marco de nuestro programa. Excelente, excelente. Entonces vamos a ir teniendo seguramente un par de horas más de él, pero invitar más artistas. A las artistas que nos están viendo, ya tengo una lista, ya tengo una lista de 3 artistas más que no solamente son obras plásticas, digamos, de pintura, sino también esculturas. Esculturas. Y a los que les gusta la música, les recomendamos el recomendado de hoy, que es Solo Música de Haruki Murakami y Seiji Osawa, diálogos sobre la música. Qué cosa más hermosa. Con las recomendaciones y para escuchar con Spotify al lado. ¿Y ese está a la venta? No, esto es una recomendación. Recomendación, perfecto. Usted si se contacta con la editorial, capaz que lo puede comprar. Con la librería pero amiga que estamos en conversación, con esa librería le vamos a decir bueno, van a poder adquirir arte, diría Marta. Algunos libros a buenos precios. Ahí está. También, a buenos precios. A través nuestro. Ahí está. Ese era el rincón cultural de La Hora Contada. Muy bien. Nos vemos. El sonido de la ocarina inaugura el segmento de las papeletas de Roberto. ¿Cómo un llamado? Ha sido una recepción impresionante su concierto, así que han pedido una pieza completa. Han pedido no una pizza completa, una pieza completa de ocarina. De ocarina. Así que ahí póngase las pilas y saquemos un tema. Saquemos y lo registramos y bueno, nos vamos para arriba. Sí, señor. Roberto, el programa pasado introdujo un tema
que estaba en discusión y no ha dejado de crecer el tema porque en realidad es un problema y que nos tiene atravesado a todos los argentinos, que es el famoso dólar. ¿Dónde están los dólares? Le preguntamos a ¿Dónde nuestro están los público. dólares? Ya los economistas argentinos vaticinan que en el mercado y en el Banco Central de la República Argentina ya no quedan No hay dólares. Dicen No hay que no hay dólares. Uy, para tanto. Hay yuanes. ¿Será así, Roberto? Hay ¿No hay yuanes, dólares? sí hay dólares. Sí hay dólares y va a haber muchos dólares el año que viene. Y esta es la lucha política que se está dando, digamos. ¿Quién en el 2024, quien gane las elecciones, va a administrar cierta bonanza económica de la Argentina donde va a haber algunos dólares? Justamente por lo que decía nuestro compañero Luciano más temprano, están poniendo la última costura de las cañerías del gasoducto. Ah, claro. Néstor Kirchner. Y ese va a traer dólares frescos. ¿Por qué? Y porque vamos a empezar a exportar, o vamos a dejar de importar casi 2 o 3 mil millones de dólares Claro. en gas Claro. que estamos importando, digamos, de otros mercados. Escúcheme, Así que ¿son los famosos petrodólares? son los ¿se acuerdan? famosos, claro, justamente Richard Nixon cuando dejó en los años 70, como habíamos mencionado, que el patrón oro lo dejó de lado porque ya habían hecho el acuerdo con los países árabes de que el petróleo iba a ser sustentado, digamos, o sus dólares iban a ser sustentados por todos los pozos petroleros que tenía Estados Unidos y tiene en Medio Oriente. Ujú. Y ahí nacieron los petróleos. Ahí nacieron los petrodólares, exactamente, y los países que hicieron un acuerdo con Estados Unidos para suministrar ese petróleo a los precios que determinó el mercado manejado por la OPEP y Estados Unidos. Perfecto. Digamos, en ese sentido. Pero bueno, nosotros no somos economistas, no podemos dar esos detalles. Sí, lo que somos son ávidos lectores de la realidad nacional. Claro, y aparte que sabe que es un tema, o sea, la gente lo demanda, digamos, quiere saber qué va a pasar, qué pasa con los dólares. Exactamente. Yo he recopilado una serie de, como Los usted dice, papeles. de papeles, Los sí papeles, señor, Roberto. de papeles, que a mí me gusta escribir lo que hablo y Sí. voy a tener los datos ahí cercanos. Sí. He recopilado algunas notas que me han pedido, y explique de qué se trata ¿De qué se esto, trata? ¿sí? Claro. Porque es bastante difícil de entender para mucha gente, pero bueno, los analistas ya vienen alertando hace varios años sobre la crisis que se está aproximando, ¿sí? La crisis del petróleo, ¿sí? La crisis de la guerra, del Medio Oriente y la declinación, de alguna manera, por así decirlo, de Estados Unidos como una potencia hegemónica. ¿Sí? Esto lo vienen alertando hace unos años y bueno, y ahora los sucesos que se están desarrollando en este momento está presente esa lucha por la hegemonía mundial entre Estados Unidos, que pretende ser el gendarme, digamos, del mundo, y los países alineados con Rusia, China, la India, que son un poco más de la mitad, ¿no? De la población. De la población mundial, que dicen que no. ¿Por qué tienen que ser? ¿Quién los puso a ellos ahí? ¿Por qué están queriendo ser los que dictaminan qué pasa en el mundo, Sí. siendo que hay otros países y otras potencias que también pueden... Un desafío a esa pretensión hegemónica. Exactamente. Bien. Primero vamos a mencionar algunas claves para entender esta fortaleza del dólar a nivel global, claves que hemos extraído de los principales analistas en medios, y ahora sí vamos a trabajar con medios como la BBC, digamos, los medios hegemónicos, ¿no? Que ellos no ven ese panorama de que el dólar está en declive y que Estados Unidos está retirándose, digamos, ellos no lo ven de esa manera. Al contrario, consideran que el dólar ha llegado a un nivel de apreciación que sería el más alto de los últimos 20 años. Actualmente en el mundo.
Estos datos son del 2022. Lo que quiere decir que es cada vez más caro comprar dólares en países que usan otras monedas distintas a los verdes estadounidenses. ¿Sí? Y como podemos ver en nuestra realidad nacional, el precio de los productos importados Aumenta. ha ido, claro, paulatinamente en aumento. Y, por ejemplo, los electrónicos, los químicos necesarios para la producción Entonces, agrícola. Roberto, eso podemos ver que esa apreciación del dólar influye en nuestra dinámica inflacionaria, que es bastante alta. Y que las monedas pierden valor, como en nuestro peso. Claro. Digamos, eso que Las cosas valen- contribuye a que la inflación se dispare, Claro. no solamente en nuestro país, sino en todos lados, que se dispare la inflación porque el peso se va despreciando y el dólar se va apreciando, digamos. Perfecto. Y se encarece, la depreciación del peso, se encarece ¿qué? El pago de las deudas. Claro. Las deudas en dólares Que somos campeones en que eso. supimos conseguir. Somos campeones. Exactamente. Que supimos conseguir las empresas y el gobierno. Claro. Y es una situación que genera que se tenga que recaudar más dinero mediante ¿qué? Recortes, ajustes, reperfilamiento, aumento de tarifas, impuestos, y los ajustes en los salarios, no aumentar salarios, digamos, es como una rueda esto. Claro. El país necesita dólares para pagar esa deuda y tiene que depreciar y se lo tiene que sacar de los bolsillos de la gente. Exacto. Es así. Como hay un índice para todo, vamos a ver el índice DXY. Ya empezamos con Juan Carlos Villegas. Me contagia Villegas, así que... El índice X, dice Juan Carlos acá, Roberto. Escucha esto. Índice DXY, que mide el valor del dólar frente a un promedio de monedas importantes. Por ejemplo, el yen, el euro, la libra. Y veremos que el dólar, según ese cuadrito que vamos a mostrar, ha subido un 15% tomando todo el año 2022. Se aprecia. Se ha apreciado, digamos, y las otras monedas han bajado sus valores. Y según este índice, el dólar ha tocado su punto más alto en 20 años para ellos. El siglo, digamos, como este siglo siglo XXI. Están viéndolo en esta hora. El punto más alto del siglo. La eurozona, Japón y el Reino Unido se han visto especialmente sacudidos frente a la apreciación del dólar. Y la Argentina, Chile y Colombia han sufrido y sufren devaluaciones durísimas, digamos, frente a esta situación. Mientras que Brasil, Perú, México, otros países no han visto grandes turbulencias en sus mercados de cambio. Pero lo que está pasando con el dólar es que se aprecia cada vez más. ¿Y por qué? Hay un aumento en las tasas de interés. Claro. El costo del crédito sería esto. Claro. ¿sí? Hoy me llegó una notificación del Banco Nación que ha actualizado sus tasas y me dio la friolera de 127% la tasa real anual. 127, no hay economía que funcione. Exacto, lo hemos visto no solamente ahora, sino en estos últimos meses, que esa es una medida que se establecen los bancos de los países para tratar de controlar la inflación. Pero también pone freno ¿a qué? Al crecimiento económico. Controlar la inflación, aumentar la tasa de interés, la gente deposita dinero, pero es muy caro el crédito. Sacar crédito. Por eso, déjeme, Roberto, darle un mensaje a ustedes que están ahí del Banco Nación. Yo no voy a dejar de endeudarme a las mayores tasas porque no puedo pagar el total de la tarjeta. Voy a seguir con el pago mínimo. Y bueno, y usted me sabe, están hundiendo. Y usted sabe cómo es la tasa de interés de la tarjeta. Sí, no me va a cobrar de cosas feas. No hablemos de ese tema que ya lo vamos a tocar. Pero a ustedes, Banco Nación, les digo, ¿no me van a atrapar? No va a ser fácil. Bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed que se llama, que sería como el Banco Central. El poder. Son los que cortan el queso, Roberto. Ha aumentado la tasa de interés varias veces en el 2022. Y aspiran dólares. ¿Cómo? Aspiran dólares. Y aspiran dólares, claro. Y hace muy poco le aumentaron el 0,25 más. Con el fin de controlar ¿qué? La inflación. La inflación que ellos mismos también tienen. Claro, el problema de todo. Claro. Esta subida lo que ha hecho también
lo que hace esta subida es que aumenta el rendimiento de los bonos que emite el gobierno de Estados Unidos. La deuda que hacen ellos. Exactamente. ¿Quién la tiene? No, ellos emiten un bono ¿Y quién tiene esos bonos? y las compran las empresas. ¿Y quién más? No los países de usted. Los chinos. Los chinos. Los chinos tienen una cantidad para tapar Estados Unidos con bonos del tesoro. Claro. Por eso también a veces no presionan los chinchun. Bueno, pero es un instrumento, los bonos, la emisión de esos bonos. El dragón de... Es un instrumento que les permite financiarse. Claro. Imagínense que en este clima turbulento entre la OTAN y Rusia, digamos, la OTAN donde está liderando Estados Unidos. Este clima explosivo, diría usted. Este clima que es explosivo, ¿sabes? Que se está librando ahí en suelo ucraniano. Sí. ¿Sí? Los grandes inversores con esta tasa han comprado miles de millones de bonos. ¿Sí? ¿Para qué? Y para ir a protegerse, digamos, de esta turbulencia. Bonos en dólares. Y se deshacen de otras monedas, las monedas de los países. ¿Sí? Pero eso que usted dice, bueno, así son los comportamientos, pero tiene un olor que el capitalismo nos tiene acostumbrado a varios momentos, episodios históricos, tiene un olor a carrera loca de la especulación que termina en la burbuja que estalla y revienta toda la economía mundial, ¿o no? Hay 11 bancos en Estados Unidos que están a punto de explotar. Bueno, la última... 11 bancos. La última crisis casi se lleva puesto al Credit Suisse. Claro. Uno de los más importantes del mundo. Es importante por algunas cosas que no son muy santas, digamos. Pero bueno. santo en los bancos no va a encontrar ninguno. No vaya a buscar santo en los bancos porque ¿Cómo se? le van a decir no. ¿Y el acá Banco no. Ambrosiano? Tampoco. Bueno, Su santidad, por digamos favor. la verdad. No están Saquemos hablando las mal de... caretas. Anótelo. A ustedes les digo, Banco Ambrosiano. Claro. Paco, ¿cómo es? Papá. Anótelo para Francisco, Francisco. Pancho. Bueno, estos bonos en dólares hacen que los empresarios se deshagan de los dineros que tienen en otras monedas. Uh-huh. Entonces, para comprar bonos en dólares de los Estados Unidos, porque dan un mejor rendimiento. Y ellos esperan que ese rendimiento se pague. Porque eso es fuga. No es fuga. Eso Se desprenden de sus pesos para irse hacia el dólar. Para comprar dólares y esos dólares comprar esos bonos. Exactamente, esos bonos estadounidenses. Yo porque le digo, a mi modesto entender, voy viendo en lo que usted va comentando, Roberto, que esos bonos, esos dólares que se van son los que nos faltan a nosotros. Obvio, porque por eso le digo, la Reserva estadounidense que paga un interés por esos bonos, Nos que está después sacando la... nos saca, está aspirando dólares de todo el mundo para su propia economía. ¿Sí? Me sulfura la cabeza. Ay, fíjese, me explota Me explota la cabeza, Roberto. Se me hierve la cabeza. Me hierve la cabeza. Mire, esta semana... Jacinta Pichimagüey. Todos esos problemas. Usted entiende. ¿Quién era? ¿Catrasca era? No. Sí, Palmiro Caballasca. Caballasca. Ustedes entienden quién es Caballasca. Se me estalla la cabeza. Bueno, esa es la manera que tienen las empresas de protegerse de esta gran tormenta que se está desarrollando en este mundo y que parece que no tiene fin por ahora, no se ve final. Y parece que... Voy a recordarle a la ex vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, que pasó sin pena ni gloria realmente. ¿Quién es? Gabriela Michetti, la de Macri. Que un día dijo, esto es como el túnel. Que una luz al final bueno, del camino. Usted dice, no se ve. Ella decía, se ve la luz. Y alguien le dijo pícaramente, no vaya a hacer cosa que en vez de la luz del final del túnel sea el tren que viene de frente, Roberto. Yo creo que viene así, No hay. El tren no que hay viene luz. de frente. Claro, el tren que viene de frente. Oh. Escuche esta, Sí. porque usted ya está, yo estoy sintiendo el tren. El tren, escucha. ¿Cómo siento? Parece que Estados Unidos no salió indemne de esta crisis, obviamente, porque es el que está aspirando dólares para sus gastos. El Congreso de Estados Unidos
¿qué está diciendo de los representantes del pueblo de allá? Que no le quieren votar a Biden un incremento del techo de la deuda para el endeudamiento, porque esos bonos que venden, después hay que pagarlos. Claro. Si lo hubieran hecho acá, quizás le hubiéramos puesto un freno a Macri. Su máquina endeudadora. Tal cual. Y a Cornejo también, de paso lo decimos. La secretaria del Tesoro, Janet, afirma que para junio Estados Unidos está en condiciones de no pagar sus cuentas. ¿Cómo es eso? ¿Un pagadío? No puede, en este momento, en junio, no tendría plata para pagar las cuentas que le están demandando los tenedores de bonos diciendo, a ver, ahora dame la plata. Dame la plata que me debes. Claro, dame la plata que me debes. Y por eso les explotaron esos bancos. Ajá. Están ofreciendo un interés, digamos, descomunal para los ahorristas, y los ahorristas van en una... A sacar los depósitos. A sacar los depósitos en una situación y el banco no tiene con qué pagarlo. Claro. Bueno, Roberto, escúcheme, vio que le ponen el nombre, dice, eso es una quiebra, lisa y llana. No. Pero cuando les pasa a esta gente, a los dueños, los poderosos, empiezan con los eufemismos. Ajá. Entonces, a la quiebra le llaman default. Claro, Y de ahí cuando ya la default también entró, y la gente se dio cuenta que quiere, ya es un reperfilamiento. Exactamente. Y ya es una reestructuración de la deuda. ¿Se acuerdan del reperfilamiento? ¿No? Y siempre la tenemos a Troden. Imagínense, se escucha en los pasillos del Congreso, de Estados Unidos, el que depositó dólares. Recibirá dólares, Roberto. Tendrá dólares. Así es. Y cuando ni dijo, Caballo se animó tanto. No. Ni Caballo. Y cuando dijo la Corte Suprema que iba a especificar las deudas en dólares, y entonces le preguntaron al expresidente, senador a cargo, Eduardo Valdés, y respiró hondo, los miró y dijo, que sea lo que Dios quiera. Si pasa eso, que sea lo que Dios quiera. Bueno, llegamos a esos puntos, no, digo, porque, a ver, nosotros... lo último, sí, y seguimos con sí. En estos días el presidente Biden, en un discurso de la nación, no me acuerdo en qué circunstancia, le dijo y amenazó al mundo, otra vez, ¿no? Que si Estados Unidos entra en default, muchos países lo van a pagar. Chocolate para la noticia. No lo van a pagar ellos, lo van a pagar otros países. Pasan la deuda, claro. Otros van a sufrir. Qué miedo, ¿eh? No, qué miedo. Olvídate. Qué miedo. Cuando te dicen ellos, va a llover, es que te van a mear. Claro, exactamente. Qué miedo, qué miedo. Las industrias, esta guerra ha producido que Estados Unidos esté ganando mucho. Las empresas de Estados Unidos estén ganando, energéticas, estén ganando mucho dinero, porque el gas ruso que compraba Alemania, que compraba Italia, que compraban todos los de la zona europea, que ya cortaron el gas, cerraron, ahí no cerraron la manija, ahí le pusieron una bomba al gasoducto. Cortita, claro. Cortita, directamente, chao. Ponemos una bomba al gasoducto y ese gas que era barato, y por lo cual Alemania era la potencia industrial que se iba desarrollando, era porque tenía que quedar barato ruso. Le llegaban ahí en la puerta. Ahora, ¿en qué llega? Qué delicado. Llega en barco desde Estados Unidos. Se lo venden las empresas estadounidenses. Bueno, 2 reflexiones rápidas. Primero, cuando le dijeron a Rusia, cuando Rusia invade Ucrania y dicen, bueno, ahora te vamos a cortar todos los chorros económicos para hacerte perder la guerra económica. Terminó al revés, de acuerdo a lo que usted me dice. Absolutamente. Ha sido Occidente el que está en aprietos económicos por esto. Primera reflexión. Segunda reflexión. Cada vez que estos tipos entran en problemas, lo único que se les ocurre y lo único que hacen es desplumarnos a todos. ¿No? No, porque el capitalismo financiero funciona así. De esa manera, claro. Y los jodidos cuando el discurso y los mensajes culturales y demás te hablan de la solidez del sistema financiero y demás, que yo me acuerdo cuando fue la crisis de la burbuja en España, que tuvo que salir el Estado español a poner 2 billones de euros de un día para el otro para salvar un banco. Exactamente. Ah. Bueno,
Y va la gente y pide algo y dice, no, pará. No salimos internos de eso, nosotros tampoco. Exacto. Tampoco, digamos. Esto estornudan en el Capitolio y acá tenemos que sacar los pañuelos. Sí. Así que... Pero me parece que hay ahí como también una actitud diferente, porque el gobierno de Cristina hizo políticas contracíclicas. Contracíclicas, ¿no? tal cual. Y ahora lo que hacen muchos es hacer políticas procíclicas. Que acompañan el ciclo de endeudamiento y quiebre y fuga, ¿no? Y quedamos pelados nosotros. Yo le digo a mi gente querida, a mi gente de relación. A sus contactos. A mis contactos. Está por llover, ¿Qué hacemos? Está por llover. Roberto, nos vamos preocupados. Usted tengan el paraguas. Tengan el paraguas ahí. Sí. ¿Qué sería el paragüita nuestro acá? Un anillito de oro, por ejemplo. No, Roberto. Volvemos al patrón de oro. ¿Qué ¿Qué es esto? Usted ahora tiene 100.000 pesos y se puede con 100.000 pesos comprar... Oro. No, ahora póngale que se puede comprar, qué sé yo, 50 pizzas, ¿no es cierto? Ajá. Para decirlo. Sí. ¿El mes que viene cuántas pizzas va a comprar? 30. Claro. Entonces... En cambio tiene un anillito de oro que vale 50 pizzas. ¿El mes que viene qué va a tener? Bueno. Un anillo con 50 pizzas. Podemos hacer una fiesta. Este bloque lo auspicia la Galería Bamac. Ahí La Galería Tonza. La Galería Tonza. Compro oro, cambio. Tenemos una cueva ahí que si lo vea él. No, por favor. Pásela. Roberto, por favor. No. Excelente, Roberto. Bueno, excelente. Listo. Me parece. Los últimos acordes. Usted relájenos con esos acordes, por favor. Los acordes de la ocarina. Con esta ocarina se despide. Pero no nos despedamos todavía sin antes decirle a la gente dónde nos puede ver. Sí. Zona Crítica Cuyo. Zona Crítica Cuyo. Ahora en YouTube. Facebook, Zona Crítica. Instagram, Cuyo, Crítica Zona. Mira, me acordé. En todos lados, ahí está saliendo por abajito nuestro. Twitter, Facebook, bueno, todo eso. Todas las redes sociales. Todos lados. Y en el pie, digamos, de la descripción de este video está el enlace de mercado de la empresa, digamos, de billetera electrónica, donde usted nos puede ayudar, como nos ha ayudado usted un cafecito. Nos están ayudando. Y les agradecemos muchísimo. Gracias por estar ahí y compartan, comenten, me gusten y nos vemos la semana que viene en otra edición de La Hora Contada TV. Hasta la próxima semana.